Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo para mi canal de YouTube en el que estaremos hablando de la democracia en Atenas, cómo se puso en marcha y sobre todo cómo fue la principal causa de la caída de la ciudad. Dentro vídeo. Bueno, pues para empezar quería poneros un contexto histórico. Durante el siglo VI, la mayoría de ciudades griegas conocieron un gran crecimiento. Aunque claro, Atenas se quedó muy rezagada y era una zona muy pobre. Todas estas ciudades, debido al crecimiento, conocieron puntos en común. Y se pueden resumir en dos grandes puntos. La creación de instituciones políticas complejas, que esto es lo que vamos a tratar hoy, la política, la creación de un Consejo del Pueblo, de una Asamblea Nacional. Y también las creaciones de lugares públicos, sobre todo muy relacionados con el culto. Pero bueno, ya habiendo aclarado esto, tenemos que aclarar una cosa. ¿Cómo llegó la democracia en Atenas? Pues la democracia en Atenas llegó en tres pasos diferentes. Primero, llegaron las reformas de Solón, que para evitar que Atenas siguiera siendo tan pobre, quitó la deuda de los ciudadanos, y de hecho también creó la igualdad delante de la ley. O sea, la igualdad para todos, algo que fue un hito en todo el mundo, puesto es la primera vez que hay igualdad delante de la ley. Esta igualdad se llamó isonomía, y fue seguramente la reforma más importante de Solón. Aunque no todo fue rosas. Después llegó Pisístrato y creó una tiranía. Pisístrato se considera actualmente como el primer demagogo, un tirano que basa su poder apoyándose en el pueblo, haciendo que el pueblo le quiera aun siendo una tiranía y engañando. Esto fue a mediados del siglo VI y, según Aristóteles, Pisístrato tuvo un rol de árbitro entre la aristocracia y el pueblo. Pero ya llegando a finales del siglo VI a.C., tenemos el Acabose, el personaje más importante y el personaje que llegó por primera vez a una democracia, que llegó a tener democracia y llegó a crear la democracia. Fue Clístenes, que creó el Consejo del Pueblo, llamado la Bulé. Este consejo estaba reservado solo a los más ricos, por lo tanto no era una democracia plena. Y es que, aunque actualmente nos cuentan que Atenas era un ejemplo, no lo era del todo, puesto al fin y al cabo había mucho trasfondo detrás de esta democracia que parecía perfecta. Clístenes creó la Eclesia. La Eclesia era un consejo del pueblo, donde se votaban las grandes decisiones, las leyes, si hacer guerra o no. Y aquí sí que podía participar todo el que quisiera. Y de hecho, después vamos a hablar de la importancia de esta participación. Así que Clístenes por fin trajo el poder al pueblo. Al fin y al cabo, democracia, demos significa pueblo, y cracia, poder al pueblo. Blanco y en botella, y de hecho demo y cracia son palabras griegas. Así que Clístenes podemos marcarlo como personaje más importante y el que trajo de verdad la democracia a la ciudad. Pero ahora vamos a hablar del rol más importante dentro de la democracia, los estrategas. El estratega más conocido que conoce todo el mundo, más conocido del mundo, Pericles. Pericles fue escogido durante 15 años seguidos. Recordad que un estratega era escogido cada año por el pueblo. Y de hecho, Pericles fue escogido 15 años seguidos porque hizo las cosas muy bien, aunque al final acabó siendo víctima del ostracismo. Pero, antes de seguir, ¿qué narices es el ostracismo? El pueblo, en la iglesia, podía votar para desterrar a una persona durante 10 años. Esto se creó como sistema para controlar a las personas que querían tener más poder del que verdad tenían. O que podían tener. Sin embargo, estas personas acabaron beneficiándose, desterrando a la gente que no opinaba como ellos. Por lo tanto, podemos hablar de una censura. Y después vamos a hablar cómo esta censura se producía en la iglesia, dentro de muy poco. Los estrategas tenían un rol militar. Sin embargo, acabaron participando en la iglesia y teniendo un rol
político. Y aquí es donde vamos a hablar de este tema. La Iglesia estaba muy dividida. Los que participaban mayoritariamente eran ancianos, porque se consideraban que eran mucho más sabios que el resto de ciudadanos, pero también ricos. Los jóvenes y los de clase media no solían participar. ¿Por qué? Los ricos, al tener educación, se consideraba que eran mejores, pero no solo eso, sino lo más importante es que tenían don del habla, pues lo habían practicado y habían sido educados para ello. Y los viejos simplemente por ser más sabios. De hecho, los jóvenes que participaban estaban en severo peligro, puesto podían ser expulsados de la iglesia o incluso ser víctimas del ostracismo y ser desterrados de su ciudad. Por lo tanto, muy pocos participaban, casi ninguno. Ahora, volviendo a Pericles. Lo que hizo Pericles muy bien fue la participación de los ciudadanos en la vida política y social. Un ejemplo de ello fue con la construcción del nuevo palacio, del nuevo teatro de Dionisos, donde, gracias al Teoricón, una suma de dinero que se pagaba, que se daba a los ciudadanos para que pudieran comprar las entradas e ir al teatro, o para que las entradas fueran más baratas, los ciudadanos acabaron participando más en la vida social y política. ¿Pero por qué le interesaba tanto a Pericles? Se acabó viendo que esta participación en la vida social y política acababa creando un sentimiento nacional en los atenienses. Y de hecho, Pericles pensaba que debido a este sentimiento nacional y debido a que sus ciudadanos participaban en la vida social y política, como ya he dicho, y tenían un sentimiento nacional, acabarían ganando la guerra del Peloponeso contra Esparta, aunque la historia decidió lo contrario. Pero, ¿de dónde sacaban tanto dinero? Al fin y al cabo, pagar a las familias no era gratis. Se creó la Liga de Delos, y aquí ya es lo último y para acabar. La Liga de Delos, la Liga de Delos era una liga que se creó para proteger a ciertas ciudades de los persas durante las guerras médicas. Estas ciudades daban dinero a Esparta, a Atenas, para que la defendiera y luchara por ellos. Aunque cuando se acabaron las guerras médicas, las ciudades fueron sometidas y siguieron pagando. De hecho, el tesoro que antiguamente estaba en Delos, puesto allí se construían los barcos, fue trasladado a Atenas, a la Acrópolis, con Pericles. Que fue una decisión muy buena para Atenas, pero muy mala para las ciudades. Por lo tanto, cuando Esparta vio que estaba en buen crecimiento, decidió declarar la guerra a Atenas. Ciertas ciudades de la liga se sublevaron contra la tiranía y contra el pensamiento imperialista de Atenas para acabar con ella, y otras ciudades se unieron a Esparta porque consideraban que Atenas tenía demasiado poder. Después de la guerra y de la caída de Atenas como ciudad importante, se empezó a considerar que era culpa de la democracia, y que por la democracia estaban tan distraídos en democracia y en debatir que se acabaron olvidando de la seguridad de la ciudad. Otros grandes personajes históricos como Platón acabó diciendo que se debería crear una democracia solo para los ricos, estando así contra cualquier base de la democracia. Vamos, es una democracia pero sin el pueblo, sin demo. Así que, por lo tanto, podemos decir que Atenas, por mucho que tuviera un trasfondo, por mucho que se considera actualmente como un ejemplo a seguir, era, sin embargo, una ciudad muy dispersa y sin unas ideas tan claras. Es verdad que en la iglesia participaban 8000 ciudadanos y podían hablar, aunque no todos convencían. Había censura para los jóvenes o para las personas sin educación o sin sabiduría, sin dinero, y por lo tanto esta democracia no fue una democracia plena, que es lo que tenemos actualmente en los países occidentales. Por lo tanto, antes de buscar siempre ejemplos a seguir, hay que pensar que todas las épocas y todos los personajes tuvieron puntos buenos y puntos malos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, suscribiros y darle a like. Espero no haberme enrollado mucho y que hayáis entendido todo. Si no, dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.